Hola nuevamente. En esta clase revisaremos los conceptos más importantes de la capa de aplicación del modelo TCP/IP y de aquí en adelante iremos revisando capa a capa de este modelo en detalle para ver cuáles son los elementos más importantes de cada una de ellas y darnos el tiempo de revisar detalladamente cada uno de sus componentes. A partir de este momento revisaremos, como les decía, cada una de las capas del modelo TCP/IP y no del modelo OSI, porque como vimos en algunas sesiones anteriores, el modelo OSI está incorporado dentro del modelo TCP/IP de algún modo, pero hoy en día lo que se ocupa es el modelo TCP/IP. Bien, para situarnos dentro del contexto de lo que vamos a revisar hoy, aquí tenemos los dos modelos, ¿cierto? Modelo OSI y modelo TCP/IP. Y lo que vamos a revisar en realidad es esta parte de acá. Si ustedes recuerdan, en el proceso de encapsulación, que quiere decir que en realidad los datos que se están generando en las aplicaciones van a pasar por un proceso hasta llegar finalmente a la capa física para ser enviados por la red. Ese proceso se inicia justamente en la capa de aplicación. Entonces, aquí en esta capa rigen distintos protocolos y reglas que son bastante comunes y nosotros dentro de este curso nos vamos a enfocar en revisar algunos de ellos también en profundidad. Entonces, lo que estamos viendo en este momento es el paso número 1, cuando una aplicación, por ejemplo, un browser, como puede ser Internet Explorer o Firefox o el que quieran de su preferencia, cuando un browser genera una solicitud de conexión, lo hace directamente en la capa de aplicación. Porque básicamente el browser es una aplicación, es un software. Recuerden que estas tres capas de acá, del modelo OSI, están ahora de algún modo integradas en el modelo TCP/IP. Las tres. Por lo tanto, ya no vamos a diferenciar entre las funciones de sesión, presentación y aplicación, sino que simplemente vamos a hablar de cómo funcionan las tres como una sola unidad, siendo la capa de aplicación y la PDU que se llama datos. Bueno, lo que vemos aquí son algunos de los protocolos más conocidos de la capa de aplicación. Yo les decía en algunas sesiones anteriores que en el mundo de las redes algo muy frecuente es encontrar siglas. Y si se fijan, todo lo que está aquí son siglas. Es bastante útil que aprendamos de qué se tratan las siglas, qué es lo que significan, qué es lo que hace cada uno de estos protocolos y para qué sirve, naturalmente. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? La idea es que ustedes relacionen e incorporen también en sus conocimientos la idea de que existen numerosos protocolos de aplicación que son los que generan los datos en primer lugar, y esos protocolos posteriormente, de acuerdo al proceso de encapsulación, van siendo modificados y se les va agregando información complementaria para poder ir generando finalmente un paquete IP, y ese paquete IP será encapsulado en alguna trama dependiendo del medio físico en el cual se encuentre. Respecto a la capa de aplicación como concepto general, podríamos hablar durante muchas sesiones, pero nosotros en este curso nos vamos a enfocar en explicar cómo funciona DNS, cómo funciona HTTP, HTTPS y también DHCP. Esos van a ser nuestros principales protocolos de aplicación que vamos a revisar un poco más en profundidad, mientras que los demás podemos tranquilamente olvidarnos por ahora de qué es lo que se tratan, pero para la certificación CCENT o las de Cisco habitualmente, incluso para otras certificaciones de redes,
se exige tener conocimientos de estos protocolos que les estoy mencionando porque son simplemente los más recurrentes en una red. Bien, aquí tienen una pequeña tabla que les voy a pedir que por favor traten ustedes de llenarla. Este es un ejercicio bastante simple, pero muy útil por varias razones. En primer lugar, porque es súper necesario saber, por ejemplo, qué es lo que significa cada una de las siglas que hay aquí, como ya les mencionaba hace un rato atrás. Y también tienen que saber que cada protocolo de aplicación, que son los que aparecen aquí en su mayoría, habiendo también muchos más que, bueno, no quise incorporar en el video porque la verdad es que son miles, pero los más importantes son estos. Cada protocolo de aplicación tiene obligatoriamente un protocolo de transporte que lo acompaña. Y a la vez también tiene un puerto, un número de puerto. Ya vamos a profundizar en el número de puerto cuando veamos la capa de transporte. Pero, por ejemplo, en el caso de HTTP, que es el protocolo más conocido hoy en día para transferencia de páginas web, HTTP siempre va a utilizar una conexión de tipo TCP. Y el puerto de destino que se ocupa es el puerto 80. HTTP viene de Hypertext Transfer Protocol. Entonces, yo les quiero pedir a ustedes que pausen el video tranquilamente, traten ustedes de llenar, pueden hacerse una tablita o pueden hacerlo en una hoja como ustedes quieren, o mentalmente incluso, traten de llenar aquí la información faltante lo más que puedan. No importa que se equivoquen, no importa que se equivoquen, pero luego vamos a corregir esto y vamos a mostrarles cómo realmente tiene que quedar este cuadro. ¿Ok? Así que pueden hacer pausa en este momento y seguir cuando crean que hayan terminado. Bueno, lo que vamos a agregar aquí es lo siguiente. HTTPS, que es el complemento de seguridad de HTTP, también utiliza el protocolo de transporte TCP. Sin embargo, el puerto que utiliza es el puerto 443. ¿Qué significa HTTPS? Exactamente lo mismo, pero más SSL. SSL es un protocolo de seguridad, es una capa de seguridad. SSL significa Secure Socket Layer y es la capa de seguridad para ofrecer cifrado de datos a la conexión HTTP. Más adelante veremos en detalle cuáles son las diferencias entre ambos protocolos. Por ahora simplemente nos interesa que ustedes recuerden que HTTP TCP80 y HTTPS TCP443. Entre paréntesis, esta lista que estamos construyendo es muy importante para después cuando ustedes tengan que administrar cortafuegos, como puede ser también el caso de aplicar una lista de acceso, una access list, a un router. Porque las listas de acceso y en general los cortafuegos se rigen por este tipo de información para poder definir sus reglas. Por ejemplo, si ustedes quisieran permitir o bloquear el tráfico HTTP a cierto usuario, lo que tienen que hacer es permitir o bloquear el puerto 80. O si quieren bloquear o permitir el tráfico SNMP, van a tener que buscar la información que corresponde a estos protocolos para poder bloquearlos también en su firewall. Así que en realidad este cuadro que hay aquí tiene una aplicación práctica bastante recurrente, así que no solamente se trata de una información teórica. DNS es un caso especial que también vamos a profundizar en capítulos siguientes, pero DNS básicamente trabaja con UDP y en algunos casos también trabaja con TCP. Ajá. Sin embargo, el uso principal que le damos a nosotros a DNS es mediante el protocolo UDP. Y el puerto es el puerto 53. ¿Qué es lo que significa DNS? Domain. Aquí estoy cometiendo un error. Eso sí. Domain Name System. O sistema de nombres de dominios. ¿Bien? DHCP
también es otro de los protocolos más importantes. Y este sí que funciona bajo el protocolo TCP, el protocolo UDP y los puertos 67 y 68. Ahí sí. DHCP funciona bajo UDP 6768. Y DHCP significa Dynamic Configuration o Host Configuration Protocol. Protocolo de configuración de host dinámico. Telnet es un protocolo bastante común que se utiliza para administrar dispositivos en red mediante una línea de comandos. Y este protocolo utiliza como medio de transporte a TCP, siendo el puerto 23. Telnet no tiene una sigla propiamente tal, pero básicamente puede ser Telenetwork o algo similar. La verdad es que nadie se preocupa mucho de eso, sino que se reconoce también solamente con el nombre de Telnet. SSH es un protocolo muy similar a Telnet, que utiliza también TCP. La diferencia es que SSH utiliza el 22 y Telnet utiliza el 23. Y la diferencia mayor entre ambos es que el tráfico de Telnet, cuando va desde una máquina a otra, el tráfico no es cifrado. Por lo tanto, aquí se puede instalar un sniffer o alguien puede empezar a revisar la conexión y todo el tráfico que vaya de un cliente a un servidor puede ser interceptado fácilmente con Telnet. Mientras que SSH ofrece criptografía a la comunicación, por lo tanto la hace mucho más segura. SSH viene del nombre Secure Shell. Ustedes se preguntarán qué es una shell. Shell en el mundo Unix es un nombre, un sinónimo para una CLI o una interfaz de línea de comando. En el mundo Unix se conoce como shell a la línea de comando. Por lo tanto, esta viene a ser una línea de comando segura, en contraposición a Telnet, que es una línea de comandos insegura. POP utiliza TCP, protocolo de transporte y puerto 110. POP es un protocolo de correos y significa Postal Office Protocol o protocolo de oficina de correo. Hoy en día se ocupa prácticamente la versión 3 de este protocolo. SMTP también es un protocolo de correo. La diferencia es que SMTP es para el envío de correo y POP es para la recepción de correo. Y SMTP también utiliza el protocolo de transporte TCP, pero lo hace en el puerto 25. 25. SMTP quiere decir Simple Mail Transfer Protocol. Protocolo de transferencia de correo simple. Bien. Estos puertos que nosotros vamos agregando en esta columna en realidad no son inamovibles. Son puertos estándar, las aplicaciones los pueden cambiar, sí, es verdad. Pero lo que sucede en realidad es que no conviene mucho porque ya los distintos softwares están programados para realizar conexiones en estos puertos. Pero ¿se pueden cambiar? Sí, se pueden cambiar. Esto es solamente un estándar. Mucha gente se pregunta ¿por qué 25? ¿Por qué 80? ¿Por qué 53? Y eso no tiene una explicación muy fácil. La verdad es que históricamente, a medida que se han ido creando estos protocolos y se han ido quedando en las redes, se ha tenido que ir asignando los números que estaban disponibles. Así que más bien ha sido un poco aleatorio el por qué reciben esos puertos y hoy en día se nos hacen estándar. Y para nadie es desconocido que HTTP utiliza el puerto 80. Bien. IMAP, que es un protocolo también de correo que en realidad reemplaza en cierto grado a POP, trae algunas mejoras. IMAP funciona bajo TCP con el puerto 143 y quiere decir Internet Message Access Protocol o protocolo de acceso a mensajes de
Internet. ¿Bien? Bueno, algunos de ustedes habrán escuchado hablar de RIP. RIP es un protocolo de enrutamiento. RIP funciona bajo el protocolo de transporte UDP con el puerto destino 520 y significa Routing Internet Protocol. O en algunos casos aparece como Routing Information Protocol. La verdad es que RIP y también BGP, que BGP funciona bajo TCP puerto 179 y quiere decir Border Routing Protocol, protocolo de enrutamiento del borde de la red. Ambos protocolos siempre está la discusión si es que se tratan de protocolos de la capa 3 o de la capa 7 de aplicación. La verdad es que estos dos protocolos son protocolos de aplicación como tal, pero la función que ofrece tanto RIP como BGP es transferir información de enrutamiento. Entonces es un poco confuso, pero podemos quedarnos tranquilos con la idea de que ambos protocolos son en realidad protocolos de aplicación. Los administradores de red utilizan frecuentemente un protocolo denominado SNMP que trabaja bajo el puerto 161 del protocolo UDP y esto es Simple Network Management Protocol. Bueno, la verdad es que SNMP no es muy simple, el nombre es un poco engañoso, y sirve básicamente para tomar estadísticas de los usos de los dispositivos. Cuando se quiere administrar un dispositivo en red y se quieren obtener datos, por ejemplo, la cantidad de ancho de banda que ha consumido algún usuario o la capacidad, el uso de la memoria RAM o de la CPU o de algún recurso del dispositivo, se utiliza SNMP para consultar el dispositivo y este dispositivo genera información que es recogida por un agente y es publicada en formato generalmente de gráficos, de color o de una manera más amigable para el usuario. ¿Sí? Pero si alguien quisiera levantar una red con SNMP, tiene que ser muy cuidadoso para que solamente se pueda consultar información desde el punto de vista del administrador y no un tercero pueda consultar esa información que puede ser importante para para lanzar un ataque en la red. Entonces, el administrador de red tiene que ir a su cortafuegos local y bloquear o permitir el puerto 161 UDP y con eso va a estar inmediatamente poniendo una regla en el protocolo SNMP. Por eso que es tan importante aprender esta tabla que aparece acá. Y los últimos dos protocolos que frecuentemente aparecen también son TFTP y FTP. TFTP utiliza el puerto 69 UDP, ¿ya? Y esto significa Trivial FTP. FTP trivial. Mientras que FTP utiliza el puerto 20 y el puerto 21, ambos puertos, del protocolo TCP para funcionar, y este protocolo significa File Transfer Protocol. Protocolo de transferencia de archivos. Esta lista no es fácil de completar, estoy seguro que ustedes no sabían toda la información que hay y tampoco es requisito que se la aprendan absolutamente toda, pero sí que tengan algunas nociones y recuerden lo que más puedan de esta tablita que les acabo de poner en pantalla. Bien. Bueno, respecto a la capa de aplicación, no hay más que decir. Eso era una información general y en los próximos capítulos profundizaremos en los aspectos más importantes de algunos protocolos que rigen esta capa. Así es que les agradezco la atención y nos vemos en la siguiente sesión.